Antes de continuar con Lenchi y con Oli, los comentarios, tenemos un invitado internacional. Muy especial. Aquí está Miguel Jaramillo Luján. Él es consultor y estratega en marketing político. Él es colombiano. Está aquí invitado por la Defensoría del Pueblo, por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Tengo entendido que él colaboró y auxilió a Pablo en todo este proceso. Y bueno, está aquí para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para todos los compañeros aquí en la mesa de trabajo y para todos los oyentes, televidentes y cibernautas. En tu trabajo, ¿cómo colaboraste con Pablo Ulloa para esta meta que alcanzó definitivamente? Hombre, Pablo, hay un gran aprecio ya desde hace un tiempo, hay una amistad que nos une y de una u otra manera hay muchísima confianza en sus capacidades, en su talento, y durante el proceso de selección pues hay una serie de estrategias y de tácticas que se aplican con el ánimo de generar mejor comunicación, con el ánimo de poder exteriorizar y exponer el sustento de por qué él debería ser el defensor del pueblo de República Dominicana. Hay un criterio por parte de las personas que toman la decisión que se puede influenciar, y a eso nos dedicamos los estrategas políticos, nos dedicamos a buscar en la opinión de las otras personas que toman decisiones, sean los votantes, sean los tribunales, sea una junta directiva, que se tome una decisión a favor de algo que tiene mérito. Entonces, de una u otra manera, apoyamos en ese aspecto. Es un aspecto que tiene que ver con marketing, que tiene que ver con comunicación. En el caso específico de Pablo y República Dominicana, partiendo de la experiencia que tú tienes manejando esto en otros lados, ¿hay posibilidad de que haya una defensoría del pueblo con capacidad y posibilidad, como decía ayer en la actividad, que pueda ser de verdad defensor de los derechos de las personas en República Dominicana? ¿Piensas tú? Yo pienso que dentro de tu pregunta ya hay algo que debería funcionar de manera distinta, y es la defensoría. Imagínate que la denominación es el defensor. Y aquí hablamos de poderla transformar de primero género, en una institución. Ay, Eury, ya te empezó a dar una lección. Es bueno que aclare. La denominación es el defensor, debería ser como tú dices, defensoría. la defensoría. Debería ser una institución. Bueno, en este caso ya debe ser el, perdón, en este caso ya debe ser el defensor porque es un hombre. Claro, era una defensora la que teníamos defensoría es la institución anteriormente. No, lo que te digo es la defensoría es en los tribunales de los... Además, hay que decir algo, porque esto es un copy-paste. Se llama, la figura originalmente se llama ombudsman, no se llama ombudswoman. Y ahí es que viene el sesgo, porque nosotros es un copy-paste que nosotros lo copiamos porque de... el ombudsman siempre fue una persona. Y no dice ombudswoman. Dice seguimos entonces con la institución como tal. Yo creo que de México a Chile, pues en toda América Latina, esa es una figura muy joven, es una figura más Una pregunta, ¿usted está de acuerdo con que se llame? Pero aquí le faltan dientes, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en varios países, son figuras muy jóvenes. En República Dominicana está desde 2011, 2001 se crea, pero en 2011 recién se aplica y empieza a funcionar. Eso es parte de la expansión de los estados, cuando los líderes tienen muy poco que ofrecerle a la ciudadanía y lo crean como una forma de generar entretenimiento. No, yo creo que es un tema de pesos y contrapesos. Vamos a escucharlo, ya le preguntamos. Es un principio de la democracia generar pesos y contrapesos. Yo creo que a cualquier sociedad le conviene siempre que exista un Congreso, que existan poderes públicos y políticos. Vemos lo que está pasando en Cuba, vemos lo que está pasando en Nicaragua, vemos lo que está pasando en Venezuela, y yo creo que siempre los pesos y contrapesos van a ayudar. Y creo que Pablo representa esa posibilidad que nadie daba un peso por él, porque cuando estaba en el proceso electoral había unas fuerzas políticas que todos sabemos cuáles son, que no les interesaba, o quizá les interesaba más que hubiera un defensor que pasara piano sin hacer mucho ruido. Pero yo creo que Pablo Ulloa va a ser un defensor que va a protagonizar grandes cambios en materia de derechos humanos, que va a ser una defensoría quizá más protagónica en el sentido de que el ciudadano pueda ver visible el respeto a sus derechos. En el caso dominicano, bueno, primero, ¿resides acá o resides en Colombia? Yo soy ciudadano del mundo. Como estratega político me muevo por varios países, pero bueno, pues mi punto de llegada es Bogotá, Colombia, sí señor. Okay. Muy bien, entonces, tu experiencia en el caso colombiano, ¿de qué manera ha impactado esta figura de contrapeso? Y ha funcionado allá. Sí, exactamente. Y al mismo tiempo, ¿cuáles campos tú entiendes en República Dominicana debe de ser el trabajo prioritario de la Defensoría del Pueblo, conforme a las debilidades mismas que tú observas o tu oficina observa?
Bueno, en el caso de Colombia todavía es una figura sin dientes, es decir, es una figura apenas naciente que está tratando de funcionar, está desde 2005. Se surge en la Constitución Nueva de Colombia en 1991, pero apenas se empieza a materializar en esa primera década, la última década del siglo pasado, y se hace realidad como una oficina más autónoma, igual que la Fiscalía y otros órganos también de extrapoder, como llaman ustedes, organismos de control, como llamamos en Colombia. De una u otra manera es una oficina que le falta un poquito más de actividad, con decirles que durante la protesta social reciente el defensor se demoró muchísimo en generar una verdadera reacción, un verdadero contrapeso. Ahora, en el caso de la Oficina del Defensor del Pueblo de República Dominicana, yo siento que de una u otra manera debería ser más un ejercicio de contrapeso en defensa de los derechos humanos. Yo creo que hay muchas violencias ocultas, muchas violencias detrás de las puertas, contra hombres, contra mujeres, contra personas que tienen condición de diversidad sexual distinta, contra personas que de una u otra manera reciben agresiones, no solamente por parte del Estado, sino por parte de civiles, de empresas y diferentes organizaciones de poder que de una u otra manera discriminan o afectan los derechos. Yo creo que ahí hay un tema pendiente. El tema medioambiental también es bien delicado. Yo creo que aunque República Dominicana ha tenido una serie de políticas ambientales que le han permitido una cierta preservación de bienes como el agua, bienes como, digamos, las fuentes marinas y demás, vemos el caso de Haití. Lamentablemente los satélites, las investigaciones demuestran la forma en la que se ha perdido arborización, se ha perdido fuentes de agua, y pues sería muy lamentable que República Dominicana pudiera caer en la misma tentación. Yo creo que la defensa del medio ambiente, del agua, el tema del cambio climático es un gran reto que tiene esta defensoría. Yo estoy viendo aquí que el concepto de ombudsman, yo pienso, primero quiero decir que yo creo que con Pablo Ulloa esa oficina va a tener un rol relevante. Así es. Por lo que he visto, yo creo que esta persona no puede fallar, no debería fallar. Aunque creo, insisto, que esta figura es un poco copy-paste porque no la produjo la sociedad. El proceso de desarrollo social dominicano no ha producido el ombudsman. Solamente tenemos democracia hasta Carrefour, hasta el peaje de la 6 de noviembre y hasta el peaje de Boca Chica. Para allá. Después no hay, en este país no hay democracia. El 80% de la población dominicana vive al margen del Estado de Derecho. Eso no es aquí, eso en América Latina entera. Por eso es que somos pobres. Pero Esta es la inquietud. Este concepto de ombudsman que tiene un sesgo de género, yo creo que deberíamos contribuir todo el mundo para que deje de llamarse ombudsman. Y se llama ombudsman, es un concepto sueco. Yo estoy viendo aquí que fue introducido en la Constitución de Suecia por el jurista Hans Harta. Oigan este dato, señores. 1809, después de la Revolución de Haití. Todavía la República Dominicana no existía cuando ya los suecos estaban mejorando la calidad de su democracia. Oigan esa vaina. Eso es un patrón cultural de los suecos, de los escandinavos, de los nórdicos. Entonces, tiene ese problema de sesgo porque en esa época las mujeres no tenían ningún tipo de derecho en ninguna parte del mundo. ¿Qué debería hacer la oficina de la Defensoría del Pueblo en República Dominicana para ganarse el respeto de la gente, para que la tomen en cuenta, para que la gente le deposite la confianza y se gane la autoridad que solamente puede conferir la gente? ¿Qué debe hacer Pablo para eso? Yo quiero enmarcar un poco la pregunta que tú haces en un tema de la demanda que está haciendo el ciudadano dominicano y la ciudadana dominicana en las calles y en general en toda América Latina. Hay un gran desprestigio de la política y los políticos, no solamente los que hacen proselitismo, ahorita en esta mesa hablaban de eso hace un par de horas, sino de los funcionarios públicos, de los que están en posiciones de gobierno. Yo creo que el ciudadano dominicano está demandando tres cosas: más transparencia, muchísima más transparencia, menos corrupción. Segundo, más humildad, un político más cercano, más de a pie, que escuche más la gente, que hable menos y que escuche más. Y tercero, yo creería que una labor eficiente en austeridad, que haya menos camionetas, menos sedes suntuosas, las menos gastos, son jipetas, menos temas. Le decimos aquí jipetas. Sí. O sea, menos gasto, menos inversión y que se trabaje con mucha austeridad. Yo creo que esos son mensajes que son importantes y que el ciudadano los identifica.
y sobre todo que haya profesionales que puedan ser equilibrados, porque lamentablemente a veces en los órganos de control o extrapoder, como llaman acá en Dominicana, se suele nombrar personas que no se meten mucho con los gobiernos, sino que son complacientes con las acciones de los gobiernos. Y yo creo que aquí el contrapeso, aquí en Dominicana, en cualquier país democrático, o al menos que busca ser democrático, fortalecerse democráticamente, debería haber un contrapeso que realmente funcione. Doña Consuelo, adelante, escúchame. Adelante. Gracias, señor Jaramillo, buenos días. Consuelo de Pradel. Señor Buenos días, Jaramillo, Consuelo. yo quiero agradecerle a don Pablo Ulloa, que cuando yo tuve el percance en una línea aérea, él me acompañó a donde el director de aviación civil, el doctor Marte Piantini, para que yo presentara el caso que me había sucedido. Don Pablo Ulloa me llamó él y me acompañó a que yo presentara mi situación frente a la aviación civil que dominicana. por cierto, doña Consuelo, Marte Piantini. ¿Cómo? Marte Piantini acaba de otra vez citar a JetBlue por una situación que aconteció con otras personas. Otro lío igualito. Otro lío igualito. Ha citado para... eso yo le doy razón a José, que nada más decía, vamos a piano de Tiapio. Yo se lo decía a ustedes. Me referenciaron que un amigo fue a y yo creo que tienes mucha razón. Mire, pero hay una cuestión para la objetividad de la justicia, vamos a ponerlo así, yo no sé ni cómo decirlo. Hay una interferencia de los medios, de las redes sociales, de los medios de comunicación, que ya es difícil ir a la institucionalidad, porque a través de esto se juzga a la gente, se dice cosas de la gente. Ya cuando tú vienes a ver, y no está sucediendo aquí en República Dominicana, cuando tú vienes a ver cualquier caso, ya ha sido juzgado en los medios de comunicación. ¿Cómo usted ve este fenómeno? Le pone nombre a los operativos. La posibilidad de institucionalidad de la justicia. No meta Bengoche en eso, Julio. Sí. Pero tú le pones nombre, Julio le pone nombre. Julio le cambia el nombre a los operativos. No lo menciona por su nombre. No, Julio lo cambia, dice que Bengoche es él que lo cambia. Y el equipo de relaciones. Dice operación que piramiao. Eso lo inventó él. Que interfiere en la justa aplicación de la justicia, en la justa respeto a la dignidad de las personas, aunque hayan sido citadas. No hay respeto a la dignidad de las personas. A través de los medios se dice cualquier cosa. ¿Usted cree que están interfiriendo? Estas redes están desviando el objetivo de la justicia. Yo creo que fue en los años 60 con Matt Baker en Chicago, donde por primera vez los medios le pusieron título a un tema de una investigación e hicieron algo paralelo con los jueces. De ahí en adelante, Carlos Monzón en Argentina, un boxeador en Estados Unidos, recuerdo en los 90 también, que golpeó a la mujer y el caso se volvió mediático. Es indudable que los medios de comunicación hoy juegan un papel fundamental como mecanismo de presión. ¿Cierto? Sí. Y donde lamentablemente los jueces como personas o como seres humanos muchas veces también pues tienen presiones de empresarios y diferentes círculos de la sociedad. Eso con las redes sociales se ha acentuado, sobre todo porque los volúmenes de odio, los volúmenes de presión, los volúmenes de desinformación y de noticias falsas en las redes sociales es de porcentajes enormes. Una organización muy seria que trabaja el tema de redes sociales, que se llama HotSuite, que hace investigación, habla de que en Twitter, tranquilamente, en América Latina podría haber un 65% de cuentas falsas. Del 100% de cuentas hay un 65% de cuentas falsas. Wow. Y de robots, de los llamados bots, emitiendo información aparentemente orgánica, y hay mucha gente que cae en las garras de los bots para, digamos, generar toda una polarización de odio. Entonces son redes finalmente que acentúan el odio, el amor y el odio, que generan storytelling como el tema de la lástima, pobrecito, ¿cierto? A partir de generar odios y amores para que se tomen decisiones. Entonces, ese es un fenómeno muy interesante el que usted señala y que no solamente ocurre aquí en Dominicana, sino que ocurre en varios países y que es una herramienta. O sea, es la misma realidad en todos los otros sitios.
El que lo desconozca está perdido. Es como en su momento. Pero eso fue lo que determinó el triunfo de Trump. Y de Bolsonaro. ¿El qué? Y de Trump. No, no de Trump. El de Pablo. Lo dijo Yuval Harari. Lo dijo Yuval Harari. No, que lo dijo Yuval Harari. Y de Obama también. Eso fue lo que No, lo que se puede, perdón Julio, lo que se puede medir, porque podemos decir cualquier cosa. Oye, todas las tecnologías. Pero oye, lo que se puede medir, que se puede constatar, es que a Facebook le pusieron una multa de $5 mil millones por su intervención electoral. En el caso de Cambridge Analytica, $5 mil millones. No es un juego eso, ¿no? Lo que pasa es que satanizar eso, Julio, discúlpame, y compañeros, satanizar eso estaba contra la farmacéutica. Satanizar eso es un error. ¿Por qué? Porque hoy el Big Data, hoy el Small Data, hoy la inteligencia y el Internet de las cosas es lo que nos rodea, es el futuro. Ustedes como empresa informativa perviven gracias al Big Data, al Small Data, a las redes sociales. Si hicieran radio analógica como hace 20 años, pues esto hace rato se hubiera cerrado. Entonces pasa con ese negocio y con cualquier tipo de negocio. Hoy el marketing político y el marketing de gobierno y en general la comunicación de gobierno necesita de herramientas como estas. Ahora, ya habría que abrir el debate del tema de las mentiras, del tema de la información falsa, del tema de cosas como estas, pero hoy cualquier organización pública, cualquier empresa necesita tener ejércitos digitales, necesita tener influencia en el comportamiento de la gente. Hoy ustedes no le hablan a una masa, hoy le hablan a cada ciudadano de República Dominicana, desde sus gustos. Y el Big Data les permite saber qué consumen esas personas, por dónde se dirigen, qué hacen, qué emisora escuchan, a qué horas, quién de los que interviene aquí en qué minuto y en qué segundo le gusta más y desata más sus emociones. Julio, algo que dijo Jaramillo, que me gustaría que lo ampliara un poquito más. Usted dijo que la prioridad, como la entendía, para la Defensoría del Pueblo es el tema de la violencia. Pero al mismo tiempo dice que en República Dominicana la prioridad de la gente se orienta hacia demandar transparencia y además demandar acciones contra la corrupción. Siento entonces que no se priorizó eso en el enfoque suyo. ¿No es área de la Defensoría del Pueblo ese tipo de prioridades que la gente observa? Muy interesante su pregunta y lo voy a responder en clave de cualquier función pública, no solo de la Defensoría. Es tan importante la acción de gobierno objetiva que se tenga frente a la responsabilidad de los hechos más importantes como la percepción de los ciudadanos. Hoy el gobernante y el político, yo entiendo político como cualquier persona que está en una instancia de gobierno, esté o no sea proselitista, no solo tiene que hacer bien las cosas, sino generar una percepción que le dé capital político para sostenerse. Entonces yo creería que de una u otra manera la transparencia se convierte en un tema demasiado urgente y prioritario, que no solamente hay que vivirlo. La transparencia debería ser una estrategia. Transmitirlo con más fuerza. Claro. Y la violencia es un tema prioritario, que como pasa con lo medioambiental no da votos. Violencia, no solo lo violencia. Medioambiental por investigaciones no da votos, pero es urgente, claro. Estamos a 30 años de que el mundo pueda colapsar si no tomamos decisiones urgentes. Y eso a la gente no le conecta, salvo cuando pasa en ciudades como Beijing u otras que el aire empieza a matar a la gente. Ahí cuando empezamos a hablar de muertos, ahí sí da votos. Entonces es un tema de percepción y de acción política. Así. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Jaramillo. Gracias, consultor y estratega de marketing político. Él es colombiano y bueno, ha trabajado con Pablo Ulloa de la Defensoría del Pueblo. Entonces, reiterar que Antoliano Peralta no es ariente ni pariente de la magistrada Kenya Romero, que no es ariente ni pariente. Y lo que te llamaron que para ni eso. la conoce. Que ni la conoce, le dijo él a Oli Matos. No, pero que ni la conoce. Él no ha visto a esa señora en su vida. Tú le estás diciendo eso a lo que te le llamaron, que pasaron el dato. Que no la conoce. Que él no la conoce. Y que no la conoce, pero no la ha visto. Ah, bueno, la veo la he visto por foto. Acá, Julio, pero ella ha estado en la palestra pública. Lo que pasa es que Julio es parte de la estrategia. Tú eres parte de la estrategia de las relaciones públicas. Julio, pero te llamó de vuelta quien te dio esa información. Yo no tengo la información. Si le hubiese dado una información como esa, yo la tengo y la doy en primicia. Si yo la hubiese tenido, pero yo no la tengo. Además, Antoliano es un hombre íntegro, que nadie tiene duda de él, y si fuera familia, porque hay una jueza de carrera, yo tengo, por ejemplo, una pariente que es juez, ese es su derecho. Si yo pero no es esa, una función, pero imposible, no en materia civil. Entonces,
Julio, pero te llamó de vuelta quien te dio esa información. Está claro, y ella no está toma claro que decisiones no es porque aliente ni pariente. Claro que no son parientes. Ni amiga, no, ni conocido. Discúlpame, no es pariente ni tiene vínculo con ella. Eso está claro. Eso simplemente ahora que una persona, todos los que estamos en los medios y en función pública han oído mencionar a esa magistrada. Y creo que es una magistrada correcta, que tiene una hoja de vida y una responsabilidad. Y la decisión que la toma con apego a la ley. Porque las pruebas van a mostrar bastante apego a la ley. Con apego a la ley, Julio. Sí, y a los poderes fácticos también. Pero no necesariamente a los poderes fáticos. Cuando tú hablabas de Moya. Y a los poderes fáticos también. Hizo su explicación. Él tenía, es una persona. No, y que era una persona con arraigo, con domicilio conocido. Julio, y que, cuando se acusa a un funcionario. Déjame decirte esto, del Ministerio Público debe dársele medida de coerción, sobre todo si lo que se dice de que se borraron datos. Si él no hubiese tenido doliente, tuviera con 18 meses en la costilla injustamente, Julio, de Moya. Tuviera con 18 meses. ¿A qué tú le llamas doliente? Cuando tú le hablas, ¿a qué tú le llamas doliente? ¿A qué tú le llamas doliente? Doliente tiene todo el mundo. Que se movieron. Y hubo que darle. Oye, él es procurador. Espérate. Tú estás diciendo que la jueza. Y hubo que darle el trato que él merecía. No, el trato que él merecía no. El trato que él merecía. Es que la decisión, oye, está fuerte eso que tú estás diciendo. Tú tienes que tener pruebas para decir eso. Oye, las responsabilidades penales son individuales. Tú estás cuestionando. Tú estás diciendo que la jueza, varió su posición por la presión o no. La presión la ha puesto el grupo del procurador que tiene una oficina de la más importante de relaciones públicas aquí, haciendo lobby. Que tiene que hacer distinción entre la información y la opinión. Es decir, una cosa es que tú opines, que es distinto y hay libertad de opinión. Entonces eso es lo que yo opino. No, lo que yo digo es que tú estás diciendo que la jueza varió su posición. Yo no estoy diciendo, yo estoy opinando. Y no es lo mismo decir opinar. No es lo mismo. Oye, Lenchi. No es lo mismo, no. Cambió el concepto de acepción, Julio, ahora. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia? Jurídicamente la hay. No, lo que yo estoy diciendo es que tú dijiste que si no hubiese sido por influencia de sectores fáctico, ese tipo estuviera en Ohio ahora mismo. Claro que sí. Mira la estrategia en Alay. Sin merecerlo. Lo grande es que sin merecerlo. Porque se pusieron de ridículo a meterlo en un expediente de que por un contrato de 20 millones de pesos, cuando lo que tenían contrato de miles de millones de pesos, nadie lo investigó. Y entonces Jenny dijo que van a venir más sometimientos. Se pusieron de ridículo. Ella dijo que van a venir más sometimientos. Pero él, gracias a Dios, tenía padrino. Oye, todo el mundo tiene padrino. Entonces, todo el que está ahí tiene padrino. No. Todo el que está ahí tiene padrino. Todos tienen padrino. Cambio fuera.